Buenas tardes. Es un gusto para nosotros poder estar en este espacio de conversación que tiene por objeto instalar un debate que de alguna u otra manera viene siendo parte de las conversaciones universitarias en los últimos tiempos, ¿no? Nosotros en la universidad, a partir de definiciones tomadas hacia finales del 2023, durante el 2024 se aprobó en el Consejo Superior una resolución vinculada tanto al sistema de créditos académicos como del sistema institucional de aseguramiento de la calidad. Dos sistemas que vienen a interpelar de alguna manera a la idea de universidad, pero especialmente a las propuestas académicas, ¿sí? Y estos dos sistemas son conocidos por sus siglas, ¿sí? SACAU, el sistema de créditos académicos universitarios, y SIAC, el sistema institucional de aseguramiento de la calidad. ¿Por qué de alguna manera hacemos referencia a estos dos sistemas de entrada? Porque de alguna manera creemos que es lógico que la universidad, cuando piensa innovaciones curriculares, también piense en esquemas de aseguramiento de la calidad de modo paralelo, ¿sí? Por eso la referencia. La verdad es que inmediatamente que se aprobó el sistema de créditos, empezaron a surgir algunos planteos. Buena parte de estos planteos venían con anterioridad a la aprobación de la norma en octubre del 23, porque la norma tenía algunos puntos flacos. Por ejemplo, uno de los puntos flacos es que no establecía plazos y por lo tanto, y acá discúlpenme si me sale el abogado de adentro, pero uno de los puntos tenía que ver con la entrada en vigor. La entrada en vigor era inmediata. Entonces, ni bien el Ministerio sacó una resolución, la Secretaría de Políticas Universitarias sacó otra resolución aclarando y prorrogando el plazo de exigencia para mayo del 2025. Durante todo el 2024 empezaron a surgir planteos ya de modo más concreto, tanto dentro del Consejo Interuniversitario Nacional como dentro del CRUP, para modificar la norma y hacerla más ejecutable. Eso hizo que nosotros, a través de nuestros representantes en el Consejo de Universidades, aprobáramos una modificación de ese acuerdo del 23, ¿sí?, a finales del 24. Por lo tanto, nosotros no pudimos poner en marcha durante el 24 lo que habíamos pensado, porque sabíamos que se iba a modificar, pero no sabíamos cuáles eran las modificaciones que efectivamente se iban a dar. Así que recién en el 25 se aprobó una norma que fija algunas modificaciones, que son las que vamos a conversar en esta reunión, sobre el sistema de créditos, modifica los plazos, establece algún nivel de criterio que de hecho ya se están estipulando inclusive en las instancias de presentación de carreras ante el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Entonces, en ese contexto de definiciones, de avanzar hacia la incorporación de los créditos académicos como unidad de medida, de hacerlos en un contexto de discusión de las propuestas universitarias, etcétera, claramente las universidades estábamos a la expectativa de tener la mayor información, la mayor tranquilidad en términos de definiciones normativas, como para también saber qué es lo que se nos puede llegar a exigir, ¿sí? Eso de alguna u otra manera se terminó de zanjar hacia finales del año pasado. Por lo tanto, la universidad decidió emprender durante este ciclo 2026
un proceso tendiente a la incorporación de los créditos académicos dentro de los planes de estudio de nuestras carreras de pregrado y de grado que no pasan por procesos de acreditación. Y acá dejo afuera las carreras del 43 y las carreras de posgrado. ¿Por qué? Porque son las carreras que expresamente la decisión del sistema universitario excluyó, por lo menos en términos momentáneos. En el caso de las carreras del 43, creo yo que con buen tino, dice la normativa, los estándares fijarán la distribución de créditos. Y en el caso de posgrado, la normativa actual dice, se fijará a futuro una normativa que regule la definición de créditos para las carreras de posgrado. Con lo cual, cuando hablamos de créditos académicos, en términos de incorporación, hoy por hoy el sistema universitario está hablando de ver cómo incorpora este concepto en las carreras de pregrado, que son, en el caso nuestro, analista, tecnicatura, bachiller, etcétera, y las licenciaturas o titulaciones equivalentes que no pasan por procesos de acreditación. Entonces, por ejemplo, en el caso de KS, ¿sí? Estoy pensando por departamentos. La licenciatura en biología, que ya está en el 43, no la vamos a trabajar. En el caso de administración, contador, en el caso de Mar del Plata, no lo vamos a trabajar. En el caso de psicología, estoy pensando así, ¿no? Estoy haciendo un barrido de izquierda a derecha en el piso 7. Psicología, la carrera de psicología no la vamos a trabajar. La licenciatura en sistemas y la ingeniería en sistemas tampoco, ¿sí? Pero las otras carreras sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación, todas las carreras de grado son del 42, no pasan por acreditación, tenemos que ver cómo trabajamos la incorporación de créditos en esas carreras. En el caso de psicología, psicopedagogía sí. En el caso de sistemas, datos sí, nanotecnología sí, programación sí, ¿sí? En el caso de administración, recursos humanos, capital humano, administración, todo eso, comercio internacional sí. En el caso de exactas, matemáticas sí, etcétera, ¿sí? Entonces ahí tener en claro que hay un criterio de inclusión y a la vez un criterio de exclusión, por lo menos momentáneo, ¿sí? De modo tal de que lo fundamental hoy por hoy para las universidades es la construcción de un criterio de incorporación del concepto de crédito a la actividad académica, ¿sí? Entonces yo le preparé una pequeña presentación, quiero ver si puedo compartirla, que básicamente lo que apunta es, primero, a ver esto como un proceso de innovación curricular, después a trabajar con detenimiento algunos conceptos que hacen a la idea de crédito. Yo sé que muchos de ustedes a esto lo conocen, pero sí me parece que en esta oportunidad conviene de empezar bien desde abajo, ¿sí? Como para que sea una conversación más bien introductoria, inductiva, y después ver cuáles son los procesos que podemos llevar adelante en términos de lo que nos resta del año para pensar cómo implementamos, es decir, el criterio de construcción. Buena parte de estas conversaciones se llevaron adelante en el Consejo Superior, en reuniones con directores de carrera. Acá la verdad es que destaco la labor de la vicerrectora académica liderando ese proceso en términos de las convocatorias, las reuniones, la generación del espacio como para
poder empezar a conversar, y eso creo que es muy valioso. De hecho, este encuentro surge a instancia de esas conversaciones y la verdad que me parece muy interesante. Yo voy a ver si puedo compartir pantalla, pero hasta acá, ¿alguna duda, algún planteo, algún comentario que quieran hacer? Reina el silencio. Pensemos que estamos en una conversación entre amigos, ¿sí? Quitémosle una cuestión así de protocolar excesiva que no viene al caso, ¿sí? A ver, voy a ver si puedo compartir. Díganme si lo están viendo. Perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está, todavía se ve chiquitita. Así que yo voy a tratar de que esto sea grande. ¿No? Entonces, a ver, claramente acá también hay de parte nuestra una definición, si se quiere, estratégica y eso hace que veamos a este proceso de créditos como un proceso utilitario, ¿sí? Queremos utilizar al crédito como excusa para la innovación curricular. Dicho de otra manera, sabemos que tenemos que incorporar los créditos académicos al plan de estudios, mandatorio por sistema universitario, la reglamentación nos exige eso. Ese proceso implica poner en debate los planes de estudio de nuestras ofertas. Entonces, ya que vamos a estar discutiendo los planes de estudio, la idea es animarnos a pensar en este momento como un momento bisagra para aprovecharlo y hacer los cambios que tenemos que hacer para mejorar nuestras ofertas. Dicho esto, ¿qué me parece interesante conversar con ustedes? En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación? Algunas personas ya me habrán escuchado varias veces conversar sobre esto, ¿no? Pero, a ver, básicamente cuando en términos universitarios hablamos de políticas de innovación, hablamos siempre de una lógica tendiente a la mejora, al progreso, a una serie de cambios y claramente también esas definiciones de transformación orientadas hacia una mejora. Ningún plan de innovación supone un salto hacia un estadio peor. Sabemos perfectamente por experiencias en otros ámbitos que hay planes que fracasan, ¿sí? Yo supongo que nadie pretende eso cuando define un plan, ¿no? Pero bueno, si los planes serían exitosos, nosotros no tendríamos acá abajo una manifestación de reclamos y la economía sería algo que funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, nosotros aspiramos a que las innovaciones curriculares que hagamos sean para bien, que tengan que ver con una mejora de nuestra propuesta académica, ¿no? Y entonces acá es interesante que la comunidad se apropie de este momento para pensar de manera integral qué es lo que se puede mejorar en términos absolutamente vastos, pero también pequeños y circunscriptos a realidades, también son bienvenidos en términos de propuesta. Entonces, eso nos permite a nosotros también tener un diagnóstico sobre, ¿sí?, lo que hay, esto que aparece en pantalla, decir, bueno, a ver, ¿cuál es nuestra evaluación sobre lo que tenemos para establecer un punto de partida? Y acá me parece que es importante, con la mano en el corazón, que esa discusión sea honesta, ¿sí? Acá no hay que
rendirles cuentas a la CONIA o al ministerio, no estamos en un proceso de evaluación externa, es algo nuestro, es algo interno. Por lo tanto, también es importante relajarnos en el sentido de que esto no nos tiene que provocar un estrés, ¿sí? No es vida o muerte, no es que acredita o no acredita. Estamos en un proceso de cambio, tenemos que cambiar, aprovechemos la circunstancia para hacer algo mejor. Entonces acá lo que nosotros siempre planteamos en relación a todo proceso de innovación, que todo proceso de innovación tiene que responder a dos grandes preguntas que siempre surgen. ¿Cuál es el volumen del cambio? Es decir, la profundidad, la extensión de ese proceso de innovación, pero también cuál es la velocidad del cambio. Y acá, en términos de velocidad, es importante traer los plazos. Nosotros tenemos que construir este criterio de incorporación de créditos porque a partir del 1 de enero del 27, todas las carreras nuevas tienen que tener créditos. Ahora bien, de la incorporación de los créditos también puede llegar a surgir una serie de modificaciones y por lo tanto innovación. La pretensión es, si vamos a llevar al Consejo Superior una propuesta de modificación de una carrera, de su plan de estudio, sus condiciones generales de desarrollo, la idea no es solamente agregar una columna más que establezca los créditos, sino que claramente nos permita este proceso establecer algunas cuestiones que entendemos que pueden darse. Lo otro que aparece en pantalla tiene que ver con esta cuestión del impulso. Acá hay un impulso institucional. Estamos todos quienes participamos en la comunidad universitaria. Esto es un tema de agenda nuestra porque queremos cumplir dentro de los plazos con estas exigencias normativas. Es decir, hay una decisión de la universidad de avanzar. ¿Sí? Nosotros vamos a llegar en tiempo y forma con las modificaciones que sean necesarias. Entonces, justamente, la convocatoria tiene que ver con eso, con que en este proceso departamentos, directores de carrera y demás sean activos, convocantes y partícipes en la mejora de estas propuestas, ¿no? Y acá claramente va a aparecer esta tensión propia de la universidad. 1000 años de historia no se construyeron de casualidad, la idea de universidad no se construyó solamente por ser un espacio para la vanguardia, también por la conservación, también porque tenemos la capacidad de conservar principios, valores, una identidad que nos sostiene. Entonces, en esto tenemos que tener la capacidad de encontrar un punto de equilibrio entre aquello que nos identifica en términos de carrera, en términos de propuesta universitaria, y aquello que necesariamente puede actualizarse, modificarse, transformarse, mejorarse, como para que nuestras carreras sean mejores de lo que son hoy, ¿sí? Y esto no lo digo en términos de crítica, lo digo en términos de asumir que todo lo que tenemos puede mejorarse, ¿sí? Y eso creo que es algo que nosotros desde el espacio universitario tenemos que asumirlo en cualquier institución que nos toque actuar, digamos, sea Harvard, MIT, KS, la UBA o París 5, digamos. En la que nos toque trabajar, nosotros sabemos que hay cosas para mejorar, ¿sí? Entonces esto también me parece que este desafío que nos plantea el sistema de créditos tenemos que verlo como una oportunidad, ¿no? Entonces acá algo que es claro, en esta oportunidad de mejora, que la innovación sea para mejor, que los cambios que nosotros podamos incorporarle a las propuestas académicas mejoren nuestras propuestas. Y en este sentido, ¿qué me parece interesante para volver a traer a la discusión el concepto de innovación, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿y para qué quiero cambiar o por qué quiero cambiar, ¿no? Y la verdad que en general hay una serie de circunstancias que nos obligan
a pensar en las transformaciones académicas. Primero, entender que la universidad no es una isla, no es una torre de marfil, participa de un sistema, participa de un entorno, participa de una serie de vínculos y relaciones en donde la universidad, los campos académicos, los campos profesionales con los que dialoga a través de las profesiones que enseña, los profesionales que promovemos en términos de ingreso al mercado laboral, profesional, etcétera, son una constante que generan un ida y vuelta, ¿sí? Y muchas veces ese ida y vuelta nos interpela. Y en esa interpelación, la necesidad de entender que la universidad es una institución histórica, es una entidad de su tiempo. Y nuestro tiempo hoy exige cambios y transformaciones. Por eso tomamos a la definición del sistema universitario como una excusa. Pero la verdad es que claramente el contexto actual tiene una serie de condimentos que enriquecen el proceso de innovación. Estoy viendo en pantalla ahora a Patricia, a Silvia, a Juan, a Analía, digo, personas que tienen que ver con las tecnologías, ¿sí? Sin lugar a dudas, pensar una propuesta académica en el 2026 sin tener consideración sobre tecnologías digitales, inteligencia artificial generativa, automatización, robótica, etcétera, es un absurdo. Y obviamente pensar a las tecnologías y pensar a la humanidad en torno a las tecnologías y pensar a la integridad académica necesaria como para llevar adelante la actividad docente, las evaluaciones, los resultados de aprendizaje del estudiantado, una serie de conceptos que tienen que aparecer en discusión y en debate. El plan de estudio no es solamente para nosotros una grilla de asignaturas con determinada carga horaria. Es una propuesta que tiene que estar viva en términos de la formación que genera. Y entonces acá me parece que claramente hay una necesidad de pensar a los créditos, de pensar a las propuestas académicas y pensarnos a nosotros mismos como parte de esos procesos de cambio. Buena parte de los cambios curriculares en realidad se pueden resolver con cambios de prácticas institucionales, docentes, del estudiantado, ¿sí? Muchas de esas mejoras sustantivas que se pueden llegar a realizar en términos de experiencia docente, de experiencia estudiantil, no tienen que ver con un marco prescriptivo. Tienen que ver muchas veces con animarnos a generar una cultura diferente, ¿no? Y ustedes fíjense que en pantalla aparecen cosas que yo las uso mucho en otras instituciones en donde el cambio es obligatorio, en donde por mandato institucional hay una revisión de los planes de estudio cada tantos años, se dan de baja, los planes de estudio tienen fecha de vencimiento como el sachet de leche en la heladera. Y hay una obligación de actualizar los programas de enseñanza, hay una obligación de actualizar las carreras. ¿Por qué? Porque la universidad entiende que tiene que estar a tono con. Esto, hay instituciones que lo toman con enorme rigurosidad y seriedad, a punto tal de que el docente es aquel docente que puede acompañar esos cambios o no. Entonces, si eso ocurre en otras instituciones, yo lo traigo a colación para ver de qué manera nosotros también nos animamos a pensar en términos de nuestras propuestas y la necesidad de la actualización permanente. Haber sido los primeros no garantiza que seamos los mejores. Digo, fuimos los primeros en sistemas, primeros en datos, primeros en incorporar inteligencia artificial como temática en la carrera, nanotecnología, digo, primeros. Psicopedagogía, primeros. Hoy nos encontramos en un mundo en donde claramente
ese valor es importante, pero es insuficiente. Entonces, acá también una necesidad de pensarnos en un contexto que inclusive excede notablemente el orden nacional. Por eso la referencia a los marcos internacionales. Hablar de créditos académicos implica necesariamente hablar de la internacionalización de la educación superior. Porque hablar de créditos académicos en el ámbito de la universidad tiene que ver con un concepto generado en Harvard hacia fines del siglo XIX. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero decir? Estamos incorporando algo que para el mundo es viejo, muy viejo, pero es necesario para nosotros porque es una unidad de medida que Argentina nunca trabajó. Y de hecho, el nivel universitario sería el único subsistema de nuestro sistema educativo que incorpora por vía reglamentaria, no por legislación, esta forma de conceptualizar al tiempo dentro de las carreras. Pero para ir entrando en tema, ¿está claro cuál es la idea de fondo, la mirada estratégica? El crédito como excusa para discutir el plan, el crédito como excusa para poner en cuestión la propuesta académica. Insisto, la carrera es mucho más que la grilla de asignaturas. ¿Sí? Quienes dirigen carreras, acá veo varios directoras, directores, saben que una carrera es mucho más que eso. El estudiante que elige esa carrera sabe que su profesión es mucho más que el conjunto de asignaturas a aprobar. En esa lógica nos parece interesante entender que este proceso de transformación que convoca el sistema universitario tiene que ser aprovechado por nosotros para poder generar, además de la incorporación de créditos, otras conversaciones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Seguimos en silencio. Miren que el silencio se toma como aprobación, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, si yo les digo créditos académicos, y acá les voy a pedir la participación obligada a ustedes, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir alguna definición de qué hablamos cuando hablamos de crédito? No importa qué tan cerca estamos de la... Digamos, a ver, alguna idea, ¿sí? Es un número que se adjudica o se asigna a cada materia que compone un plan de estudios. Un número. El ¿Y ese peso. número qué representa? Un crédito, una cantidad de créditos asociado a el componente de esa materia, digo, a la importancia que tiene esa materia en el conjunto de la carrera. El peso. Es como una unidad de medida. Porque yo unidad de medida. ¿Y qué es una unidad de medida? Cuando yo me fui a vivir a Colombia tuve que hacer un traspaso que me acuerdo que tuve que pedir en KS que me pongan las horas y yo hacer una cuenta que ya ni me acuerdo, que me costó un montón, porque en Colombia tienen créditos, entonces es como una unidad de medida, algo así, pero hasta ahí llegó. ¿Qué miden? Digo, la yarda es una unidad de medida, el metro es una unidad de medida, ¿y qué miden? Lo de que dijo Horacio. Pero Horacio dijo que el crédito es un número. Sí, porque representa la medición de la cantidad de conocimientos que absorbes en una determinada materia. Es un número, es adimensional, no tiene una unidad. Está bien. Bueno, ahí Glorina Margarita dice, cuando hablamos de crédito nos referimos a una unidad de medida que ya no solo cuenta las horas que pasás sentado en el aula. No. Bien, yo les cuento que perdón que insista con esto, yo soy abogado, hice casi toda mi carrera libre, o sea que casi no asistí al aula, pero les juro que aprobé las materias. ¿Cómo se mide mi actividad?
¿O cómo se mide la actividad del profesor que solo me tomó examen? Tiempo. Bien, vamos entrando en tema, ¿sí? La yarda o el metro tenían que ver con distancia, ¿sí? Los créditos tienen que ver con tiempo. ¿Qué otra unidad de medida nosotros tenemos en el sistema universitario que trabaja el tiempo? En parámetros. ¿Qué parámetro usamos nosotros para trabajar hoy los planes de estudio? La cantidad de horas que tiene la materia. Horas. Muy bien. ¿Horas de qué? El dictado. Horas cátedra, dice Estela. Bueno, ustedes saben que nosotros en el sistema educativo argentino adjetivamos algunos conceptos, ¿no? Y en esa adjetivación modificamos esos conceptos, ¿no? El concepto de hora cátedra es una hora distinta, ¿sí? Entonces, no es 60 minutos, sino que muchas veces el concepto de hora cátedra, según las reglamentaciones, son 40 minutos, 42 minutos, 45 minutos, 50 minutos. Hay reglamentaciones como cuantas jurisdicciones e instituciones se han animado a salir del concepto de hora como 60 minutos. La verdad que en el sistema universitario no se adjetiva y por lo tanto la hora es hora reloj. Hora de 60 minutos. A ver qué dice Alberto. El crédito es una unidad de medida que cuantifica el tiempo y el esfuerzo dedicado a una materia. Bien. Ustedes saben que Alberto tiene un libro en Amazon que está vendiendo muy bien, ¿sí? Se lo recomiendo. A ver, todo esto que están planteando es parcialmente correcto. ¿Y por qué digo parcialmente correcto? Porque de alguna u otra manera los créditos tienen que ver con esa unidad de medida, tienen que ver con el esfuerzo del estudiante, tienen que ver con esa cuantificación, tienen que ver con horas, porque obviamente si hablamos de tiempo, hablamos de horas, ¿sí? Y entonces acá es interesante animarse a volver a las fuentes, ¿sí? Por eso esto, sin pretender acabar la discusión sobre lo conceptual, sobre lo de fondo, es interesante decir que cuando surge el concepto de crédito en Harvard, la pretensión fue romper con los currículos estancos, los currículos paquetes, y se empezó a pensar en la flexibilización curricular. Eso trajo consigo por lo menos dos grandes conceptos que la idea de universidad y de educación abrazaron rápidamente en todo el mundo. Primero, la educación centrada en el estudiantado. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo que era relevante era el tiempo de clases, el tiempo que el docente desarrollaba la asignatura. Y acá tomo un planteo que hizo Walter, que habló sobre la relevancia o importancia de la asignatura. Si yo les pregunto a ustedes si su asignatura es importante, seguramente todos dirán, sí, obvio, ¿sí? Es más, muchos de ustedes dirán, mi materia es la más importante del plan de estudio, ¿sí? Yo, en mi cursada, tanto en grado como en posgrado, encontré a muchos docentes que decían exactamente lo mismo el primer día de clases. Aprovechen esta asignatura porque es la más importante del plan, la más importante de la carrera. Y la que más quieren los estudiantes. Bueno, eso déjame que se lo pregunte a ellos, Nati. A ver, ahí que me parece interesante. Primero empezamos a tomar nota de un viraje que hace el sistema universitario acá, porque pasamos de esta cuestión de pensar a las carreras desde el tiempo de dictado de clases, y por lo tanto una educación centrada en el profesorado, a empezar a mirar también el tiempo que le lleva al estudiante a aprobar la asignatura. Y acá le doy una vueltita de tuerca a eso que dijo Alberto. Trabajo del estudiante, esfuerzo durante un tiempo,
bimestral, cuatrimestral, anual, según la asignatura, con un resultado de aprendizaje. Si tengo un crédito es porque aprobé. Por lo tanto, hay que animarse a pensar cuánto tiempo le lleva al estudiantado aprobar la asignatura. Y acá cuando digo aprobar la asignatura no digo sacar 10. Digo tener los resultados de aprendizaje mínimo como para la aprobación de la materia. Por eso acá le sumamos esto de el rendimiento del estudiantado. No es solamente tiempo de esfuerzo, sino que ese esfuerzo tiene que tener un rinde. En el mundo hay distintos modos de cuantificar. Es decir, el concepto de crédito es un continente que según el sistema universitario va a tener un contenido variable, ¿sí? El sistema más extendido en la actualidad a partir de lo que se conoce como el proceso de Bolonia, que es el proceso que dio lugar a la integración del espacio europeo de educación superior, es justamente el crédito europeo. Ese crédito se conceptualiza por un rango entre 25 y 30 horas. Hay otros sistemas que son rígidos en ese aspecto, como por ejemplo el americano, un crédito 48 horas. O en el caso colombiano, no recuerdo ahora, pero si no me equivoco estaba rondando los 40 también. En México también, en Chile lo mismo. Digo, cada sistema nacional le da al crédito el valor, para usar el término de Horacio, el número que ese sistema acuerda. Entonces, puede darse que una misma asignatura en Argentina, en Chile, en Estados Unidos o en Europa tenga la misma duración, la misma intensidad, etcétera, se exija lo mismo para aprobar, pero el número, el valor sea distinto. ¿Por qué? Porque la carga horaria es diferente. Entonces acá tenemos que animarnos a pensar en hacer un doble clic sobre la idea de crédito. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo que el crédito pone en el centro al estudiantado, mira su trabajo, mira ese trabajo durante un tiempo, que es el tiempo de la asignatura, ¿sí? Y mira el rendimiento académico de esa persona, pero claramente detrás de esos conceptos hay otros conceptos que le terminan de dar forma a esa idea de crédito. ¿Por qué? Porque inclusive el propio sistema SACAU define al crédito como un rango entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiantado, pero ese trabajo del estudiantado tiene estos dos grandes conceptos que aparecen arriba: horas de interacción pedagógica y horas de trabajo autónomo. Es decir, el estudiante aprende cuando está conmigo en clases, pero también cuando está solo, leyendo, estudiando, haciendo los prácticos, etc. Y entonces acá nosotros hemos construido una guía que seguramente muchos de ustedes los tienen, y si no, le pedimos a los directores, directoras que se lo compartan, que tiene que ver con empezar a clarificar qué es interacción pedagógica y qué es trabajo autónomo. Por ejemplo, ¿es lo mismo la interacción pedagógica en la presencialidad que en la virtualidad? ¿Es lo mismo el trabajo sincrónico que el asincrónico? Seguramente hay variables, seguramente hay diferencias, y por eso tenemos que empezar a ponernos de acuerdo. Nosotros en esa guía, de alguna u otra manera, también nos adelantamos para clarificar algunos conceptos.
¿sí? Por ejemplo, un trabajo en foro. Estoy pensando en una asignatura que está pensada en un entorno virtual en donde el docente pone una consigna, los estudiantes tienen que responder y eso queda en el foro como espacio de discusión y de debate y es una actividad mandatoria. ¿Eso es interacción pedagógica o es trabajo autónomo? Patricia, ¿vos qué opinás? Yo pienso que es interacción, porque los foros están siempre, de alguna manera, seguidos, vigilados y concluidos por el docente. O sea, uno tiene que ir más o menos orientando para que no se vayan a temas que uno que no tienen nada que ver, que suelen irse. Tal cual, es decir, el foro no se da por casualidad, sino que se promueve. Y en esa promoción de la actividad del razonamiento, de la búsqueda de una respuesta razonada por parte del estudiante, hay una interacción. Y esa interacción, en este caso, no es sincrónica, no es que el profesor pone la consigna y se queda esas 72 horas que le da al estudiantado para que responda pegado a la pantalla a ver qué respondieron. No, obviamente, terminan las 72 horas, el profe entra, mira, hace las devoluciones, digo, no hay sincronía, pero hay interacción. Entonces acá también, con este ejemplo, ¿qué les quiero poner en evidencia? Hay algunos conceptos que nosotros desde el chip de la presencialidad nos cuesta razonar. Entonces, esto, si bien no hay una referencia concreta en relación a cuánto, ¿sí? Cuánto de trabajo autónomo y cuánto de interacción pedagógica tiene que tener cada crédito, eso queda a criterio de la universidad. Lo que sí es importante es entender que el mínimo de interacción pedagógica es el piso de carga horaria que tiene que tener la carrera. Y acá incorporo algo que me parece honesto decirlo. Detrás del concepto de créditos en el 2023 hubo una decisión del sistema universitario promovido por el gobierno de aquel entonces de desinflar a la carrera universitaria. Y pasamos de 2.600 horas mínimo a 2.100 horas de clase mínimo para carreras de grado. Y de 1.600 horas a 1.100 horas para el pregrado. El concepto que se usa en las resoluciones tiene que ver con sinceramiento. El sistema universitario asumió que lo que decía no se cumplía. Dicho de otra manera, el sistema universitario asumió que era prácticamente imposible que en 4 años entren 2.600 horas de clase mínimo. Porque si antes no había conceptualización del trabajo autónomo, todas las horas eran horas de interacción pedagógica. Por lo tanto, en general, cuando se adoptó esta definición en el 96, fue una decisión claramente de educación presencial, porque la educación a distancia en aquel entonces era de excepción. Número muy bajo. Entonces, esas 2.600 horas eran horas de cursado. Y lo que sincera el sistema universitario en el 23 es, miren, señoras, señores, la verdad es que nosotros decimos que tenemos tantas horas, pero en realidad no. Entonces, 2.100 dividido 4 años es poco más de 500 horas por año.
que es algo más o menos razonable en términos de distribución de tiempos por semana en un calendario académico de X semanas como tenemos nosotros. Las universidades tienen una semana más, una semana menos, pero ciertamente si uno piensa en una asignatura promedio de 64 horas, necesita la cantidad de semanas que tiene nuestro calendario. Con menos no llegamos, con más sería un despropósito. No nos dan los números por las vacaciones, por los exámenes, etc. Entonces acá también pensar que todo esto tiene que ver con un marco reglamentario, un marco temporal, que es el calendario académico, pero también esta interacción y este trabajo autónomo tienen que ver con esto que planteamos antes, el resultado de aprendizaje. Entonces yo tengo que saber cuál es la cantidad de clases, cuánto tiempo más o menos trabaja el estudiante para aprender, para probar, para generar esas competencias, saberes, destrezas, habilidades, llámenlo como quieran, si no lo quieren llamar por competencias. Y eso me define mi componente, mi asignatura. A partir de allí, yo tengo que pensar en ese número, como decía Horacio, que tiene que tener la asignatura en relación a las otras asignaturas también. Y acá empieza el problema. No podemos pensarnos solos. Me tengo que pensar en un plan de estudio, me tengo que pensar en un año, me tengo que pensar en un cuatrimestre. Tengo vecinos en el plan de estudio. Y entonces claramente lo que yo tengo que pensar es decir, bueno, a ver, ¿cuántas horas de estudio puede dedicarle un estudiante promedio de nuestra universidad para aprobar nuestras materias? La mía y la de mis vecinos en el cuatrimestre. Y acá también una necesidad de humildad y de reconocimiento. Humildad en relación a mi asignatura y de reconocimiento al otro. Tengo que incorporar al otro cuando pienso a la propuesta académica. Y acá esta cuestión de la mejor materia, la que más le gusta a los estudiantes, empieza a entrar en crisis. Porque lo que tenemos que hacer es que ese plan de estudio sea atractivo para el estudiante. Atractivo no decir, wow, qué bonito. Atractivo, accesible, cumplible, realizable. La carrera universitaria no puede ser una carrera de obstáculos. Y con esto aclaro, por si hay alguna duda, no estoy del lado de facilitarle la cosa al estudiantado, pero definitivamente lo que no quiero es que se le entorpezca innecesariamente. ¿Quién no tuvo materias colador, materias filtro, materias que eran muy pesadas, una al lado de la otra, y que lo obligó a dejar una para cursar la otra porque tenía que rendir? Lo que nosotros pretendemos como resultado de este proceso es que los planes de estudio sean más o menos equilibrados para que el estudiantado pueda avanzar sin que el diseño curricular sea una traba. Sin que el diseño curricular sea una traba. Nosotros lamentablemente tenemos problemas de gestión, problemas de organización, problemas de diseño, que muchas veces dificultan que el avance sea más o menos racional de buena parte del estudiantado. En CAES, dentro de todo, hay cosas que se pueden subsanar de manera sencilla. Hay universidades en donde el peso de la burocracia expulsa. Entonces, digo, de nuevo, un buen diagnóstico para poder pensarnos en un conjunto y pensar, además de mi tiempo como docente, pensar y empezar a considerar al estudiante en sus tiempos, en sus necesidades, en
los otros tiempos de los otros colegas para que aprueben las otras materias también, ¿sí? Porque muchas veces detrás de esa definición de esta es la materia más importante del plan de estudio, muchas veces eso esconde una mirada en donde el docente en realidad está pensando, esta es la única materia del plan de estudio. Y entonces toma este libro, toma este otro libro, toma este otro libro más, y la verdad es que el estudiante no termina de poder avanzar porque la propia carga es excesiva. Entonces acá también una necesidad de pensar en términos de cuáles son los resultados de aprendizaje de la materia en el plan de estudio. Ni menos, ni más. Ni menos, ni más. Y acá también empezar a considerar al posgrado como algo que viene a complementar la formación. No todo tiene que estar en el grado. No todo tiene que estar en el grado. Avanzo para que ustedes vean estos marcos comparativos. De alguna u otra manera, yo había hecho referencia hace un instante en relación a esto, ¿sí? Pero sí marco algo. El sistema americano tiene prácticamente 150 años de usar créditos Carnegie. Y hoy es indiscutido. A partir de América se extrapoló a los otros países anglosajones, al mundo europeo. Hoy en todos los continentes se usa el sistema de créditos para medir el tiempo en las carreras universitarias. Somos muy pocos los países en donde todavía el crédito no es una exigencia. Y por eso esto que planteaba Rosario, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, países de la región lo tienen hace mucho tiempo. Argentina en este sentido estaba bastante atrasada. Y eso, en materia de internacionalización, es un lastre que la verdad que los estudiantes sufren cuando tienen que viajar, tienen que hacer un posgrado, porque te piden otra documentación. Bueno, ¿y esto que me traes cuántos créditos son? Y entonces nosotros, como dice Rosario, ese cálculo a ojo de buen cubero, ¿sí? Y eso creo que es algo más que interesante, ¿no? Ahí Alberto plantea, ¿hay opinión formada sobre la incidencia de la IA en el tiempo del esfuerzo involucrado en el crédito? Sí, claro, hay mucho de eso, pero también hay un acuerdo generalizado, ¿sí? en todo el mundo en relación a... Chao, Diana. Que el crédito es una estimación. Nunca es un cálculo exacto. Tuvimos una conversación muy simpática con Claudia la semana pasada. Entonces decíamos, bueno, salgámonos de lo exacto para pensar en rangos, ¿no? Pensar en 25, 30 nos obliga a pensar en rangos. Hay universidades que por una cuestión de definición y justamente para hacer una reglita de 3, están definiendo, bueno, hago el cálculo en 25, o hago el cálculo en 30, o hago el cálculo en 32, pero en realidad trabajo como si fueran 25 o 30. Acá lo razonable, independientemente de esos cálculos que pueden servir para, lo razonable es que la universidad no fije un valor porque el sistema ya lo hizo. Digo, si yo hago mi cálculo sobre 25, yo tengo que entender que si mi asignatura, por ejemplo, tiene 4 créditos, estoy diciéndole al mundo que esa persona, en relación a otra institución que el crédito tenga 30 horas, que esa persona estudió 20 horas menos. Y yo ya sé cuál es el resultado en términos de cantidad de créditos que tiene que tener el sistema. ¿Por qué? Porque a modo de anticipo ya les digo, el sistema universitario argentino copió y pegó mal y después corrigió al sistema europeo de educación superior.
Entonces yo ya sé que en 4 años tengo que tener 240 créditos. Y si yo digo que el crédito son 25 horas, estoy diciéndole a todo al mundo que mis estudiantes estudian 100 de horas menos que un estudiante con un crédito de 30. Así que si el sistema me permite el rango, yo no tengo que aclarar. Rosario nos dijo que hizo ese sistema simple. Agarró la cantidad de horas, definió, hizo un cálculo, pum, le asignó. Bueno, eso están haciendo muchas universidades. ¿Por qué? Son 240, 60 por año, 30 por cuatrimestre. ¿Cuántas materias tengo en el cuatrimestre? Son 5, listo, 30 dividido 5. Lo están haciendo. ¿Me puede servir eso como un parámetro? Sí. ¿Nos sirve seriamente en términos de innovación? Definitivamente no. Entonces, la idea nuestra es ni lo simple ni lo complejo. Buscar un punto intermedio. Que lo simple nos oriente y que lo complejo nos permita poner en discusión al plan de estudio y a las asignaturas. Porque además, como bien aparece en pantalla, no todas las carreras son iguales, no todas las materias son iguales, no todos los desarrollos son similares, especialmente en relación a cómo trabajo esa relación de interacción pedagógica y trabajo autónomo. Hay asignaturas en donde el trabajo autónomo prácticamente no existe. Estoy pensando en asignaturas que son laboratorio, trabajo de campo, las prácticas. La relación entre docente y estudiante no es común al resto. Tiene sus particularidades y eso tengo que ver cómo lo reflejo. Bueno, acá el consejo es ver qué están haciendo otros, ver cómo podemos acordar nosotros, ver de qué manera podemos sin mucho esfuerzo avanzar en generar acuerdos, ¿sí? Porque aparte, esto que aparece en pantalla es real. El grueso de nuestro estudiantado en CAESE labura. Muy poco estudiante tenemos full time. Y eso también nos obliga a nosotros no a minimizar esfuerzos, sino justamente todo lo contrario, a entender esa realidad, quizás para cambiar nuestras prácticas. Digo, si yo tengo una carrera que se ofrece de manera virtual y de manera presencial, yo tengo que entender que la carrera tiene que tener la misma asignación de créditos, pero quizás internamente yo pueda trabajar de manera diferente. ¿Y cuál es la clave para poder avanzar en esto sin trabarme? Bueno, ¿cuál es ese camino que tenemos que construir para la incorporación? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es este concepto y todos los conceptos relacionados al crédito. Pues es muy fácil decir, el crédito es una unidad de medida que tiene en cuenta el trabajo del estudiantado en relación al vínculo con su docente y además se considera el trabajo autónomo que conlleva la aprobación de la asignatura en términos de resultados de aprendizaje incorporados en el plan de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy sencillo eso. Pero digo, ahí tenemos que hacer ese esfuerzo para pensar en ese mosaico que veíamos hace un rato, para fijar un proceso de análisis que me permita la incorporación. Y la innovación en el plan de estudio es el último paso, que es un aspecto, si se quieren, hasta formal, porque en realidad el último paso es posterior al plan de estudio. Es el trabajo de Florencia en el certificado analítico, porque esto termina con una modificación en la certificación del estudiantado en donde va asignatura, carga horaria, crédito, calificación, nota.
Es decir, es una columna más. Pero para llegar a la construcción de esa columna más, yo tengo que hacer un esfuerzo. ¿Qué nos plantea básicamente Sacao en términos de propuesta, ¿sí? En términos de consignas? Primero que la unidad de medida es 25 a 30. Ahora, originariamente era solamente 25. Eso dificultaba la implementación. Segundo, que tengo que tener claro que el trabajo autónomo siempre es estimación y por lo tanto el crédito como número también es una estimación. Esa definición es la que me da la flexibilidad para generar esa humildad y ese reconocimiento. Después ya sabemos cómo termina, 240, 60 por año, pero la modificación del sistema flexibilizó esto, dijo aproximadamente 60. ¿Por qué? Porque dijo promedio. Entonces puede ser que en un año, por ejemplo, primer año, 70 créditos porque tengo asignaturas que tienen un poco más de carga horaria, porque queremos acompañar más a los chicos, etcétera, y quizás el último año, donde hay más trabajo autónomo, etcétera, en lugar de 60 son 50. ¿Qué estableció el gobierno en el 23? Que todas las carreras del 42 tenían una misma duración y un mismo piso, 4 años. Esto se flexibiliza en el 25 y se establece esta lógica de 4 años tope con la posibilidad de hasta un 20% más. Esto lo podemos decir a puerta cerrada. Para el sistema universitario público, si esto se hubiese aplicado, hubiese sido un gran problema. Porque hay facultades enteras con carreras del 42 que tendrían que haber acortado sus carreras a mediados del 25. Por suerte esto se modificó. Y cuando digo acortado sus carreras, con un enorme impacto en términos presupuestarios. Y esto lo digo acá también porque estamos entre casa. Por suerte, para el sistema universitario público, buena parte de la gente que toma decisiones en el sistema universitario no sabe de créditos ni había leído con atención esta reglamentación. Son tan brutos que si hubiesen aplicado esto tenían un recorte fenomenal al presupuesto universitario. Aún así, claramente esto nos interpela en términos de duraciones. En el caso de KS no, porque la duración es razonable. Lo que sí claramente esto nos obliga a pensar es en la carga horaria. Porque si la carga horaria son horas de clase, discúlpenme que lo ponga en estos términos tan brutales, pero yo tendría que tener las aulas llenas en algunas carreras. ¿Por qué? Porque no damos todas las horas que aparecen en el plan de estudio. Insisto, horas en el plan de estudio son horas de clase. O bien horas de interacción pedagógica en caso de distancia. Entonces esto también nos sirve a nosotros con este nuevo marco normativo, con nuevo esquema horario, para pensar con rigurosidad la propuesta y llevar a la realidad lo que efectivamente estamos sucediendo. O llevar a la formalidad, mejor dicho, lo que estamos haciendo.
Esto lo complemento con esto que creo yo tiene que ver con un sentido de oportunidad, ¿no? Es decir, bueno, a ver, habíamos dicho que la innovación tiene que ver muchas veces con aspectos o tironeos que le hace a la universidad la realidad desde campo académico, de campo profesional, de los cambios tecnológicos, de las decisiones de las autoridades, etc. Pero también ciertamente esto a nosotros nos sirve. Nosotros acabamos de conseguir la validez académica de los títulos de CAES en Estados Unidos. Para eso tuvimos que trabajar en créditos y expresar nuestras carreras en términos de créditos, como para decir, bueno, esto más o menos con el sistema americano tiene que ver con algo así. ¿Está? Y la verdad es que si nosotros podemos tener nuestros planes de estudio insertados en crédito, la posibilidad de internacionalización es mucho más sencilla. Cada vez que firmamos un convenio con alguna universidad europea nos preguntan ¿cuánto crédito tiene esta carrera? Y nosotros le decimos, no tenemos crédito. ¿Y qué tienen? No tenemos horas. ¿Y cuántos créditos son esas horas? Bueno, esto nos va a permitir tener un lenguaje que el mundo entiende. Esto nos permite ser más legibles. Y por lo tanto que el estudiante cuando presente el título, el diploma, el suplemento del título, no tenga que tener una serie de cuestionamientos o que nos genere algún tipo de preguntas. Por eso la idea de incorporar en el certificado analítico, en el suplemento, los créditos, el campo de conocimiento conforme a la CINE UNESCO, el nivel de formación conforme a las pautas internacionales, si es nivel 5, si es nivel 6, si es nivel... Eso también sirve porque a nivel internacional te los preguntan. Dice, bueno, a ver, la pregunta clásica que le hacemos al sistema universitario argentino desde afuera. Bueno, este ciclo de complementación curricular, ¿qué es? ¿Es grado, pero son solamente 2 años? Explíqueme. El otro no tiene por qué conocerme. Y yo tengo que tener la claridad de que no puedo dar por sentado que el otro me conoce y sabe. Entonces, mientras yo pueda ser más claro en mi propuesta académica, en mi plan de estudio, en mi grilla, en mi propuesta pedagógica y didáctica, mejor. Y si a su vez puedo certificar de manera más clara, mucho mejor. Entonces, esto facilita en términos internos el diálogo con la exigencia que hoy nos pide el sistema universitario argentino, pero también para afuera. Y lo digo en un mundo en donde claramente los profesionales de nuestras carreras están llamados a ser convocados al exterior. Y eso creo que es algo que nosotros tenemos que incorporarlo de manera muy, muy, muy clara, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo puede llegar a servirnos el crédito en términos de organizador? Básicamente así. Yo tendría que razonar esto, ¿no? Por lo tanto, la pregunta central que nos tenemos que hacer, una vez que comprendimos el crédito, el criterio para, ¿cómo distribuyo estos 60 créditos en el año? ¿Cómo distribuyo estos más o menos 30 créditos en el cuatrimestre? Esa es la pregunta clave. La distribución del tiempo. Y cómo valoro ese tiempo en términos de crédito. Yo ya sé cuál es el resultado. Esa es una gran ventaja. Una materia de 2 años, 120 créditos, una materia de 1 año y medio, yo ya sé cuántos créditos son. Una carrera de 4 años, ya sé cuántos créditos son. Entonces la pregunta acá es la distribución.
Y este conversatorio con ustedes es importantísimo para nosotros, porque en esa distribución no puede haber una conversación vertical. Insisto con este concepto que a mí en términos curriculares me parece muy valioso. Tengo vecinos. Tengo vecinos. Entonces la pregunta es, con mis vecinos, ¿cómo distribuimos el tiempo? Y esto también nos va a llevar a algunas reflexiones sobre cómo hemos formulado nuestras carreras, cómo hemos ubicado a las asignaturas dentro del plan de estudio. Por eso ya para ir terminando, ¿sí? Esto que les comparto acá son algunas de las posibles innovaciones que nosotros sabemos que se pueden llegar a dar en términos de discusión, debate, acuerdo. Puede haber modificación de plan de estudio, puede haber modificaciones de la carga horaria, de la carrera, de las materias, puede haber cambio en la duración. Quizás no tenga que cambiar la ubicación de la materia y tenga que cambiarle el sistema de correlatividades. Digo, son picardías curriculares como para pensarlo. Y claramente hay una resignificación de lo que somos en términos de universitarias y universitarios. ¿Cuál es el lugar del docente? ¿Cuál es el lugar del estudiantado? ¿Qué es lo que esperamos nosotros en términos de una carrera que el docente realice? ¿Cuáles son los resultados de saberes que pretendemos que el estudiante tenga? ¿Sí? Y entonces acá esto culmina con Florencia, como dije hace un rato, ¿no? Seguramente vamos a cambiar en los certificados, pero eso es la última parte. Antes de eso tenemos que ver cómo generamos estas discusiones, estos debates, estos acuerdos en términos conceptuales, en términos instrumentales, en términos operativos, para poder incorporar un concepto que se nos es impuesto desde el sistema universitario. Pero la verdad que es una imposición que si nosotros la podemos llevar adelante con inteligencia, creo yo que nos va a hacer bien, ¿sí? Así que, bueno, gente linda, muchísimas gracias por su tiempo, y me gustaría escucharles a ustedes un poco, ¿sí? Yo no tengo problema en seguir hablando. Verónica me conoce hace tiempo y sabe que una vez que pongo primera no paro. Lo mío son las maratones. Hay gente que hace carrera así de 100 metros, 200 metros. Lo mío son 42 kilómetros. Así que por favor, los escucho con atención y en serio, ustedes son docentes como yo. Che, remen conmigo. Pablo, me parece muy bueno todo este cambio, porque de hecho, como decís, el mundo está en ese sentido. El tema, yo creo que desde los directores de departamento y los directores de carreras son los que vamos a tener que asumir el mayor compromiso con esto, porque somos los que realmente conocemos el contenido de todas nuestras carreras. Esto se puede sociabilizar de alguna manera, por decirlo, con los docentes. Sí, pero como vos decís, todo el mundo piensa que su materia es la mejor, la más importante, la más linda, la más bonita. Y yo creo que para eso, en este sentido, creo que estamos los directores de carrera, que somos los que conocemos todas las materias de la carrera. Y podemos decir, bueno, esta me parece que corresponde que por ahí tenga algún crédito más que aquella otra, dividir esos créditos, como vos decís, en promedio en 60, lo importante, por ejemplo, para una licenciatura son los 240 finales, agregar o quitar materias, agregar o quitar contenidos en función de las necesidades. Por eso digo, lo de sociabilizar me parece bien, pero es un punto que los directores de carrera y de departamento vamos a tener que tener una decisión, ¿no?
Está muy bien, sí, y es importante esto, lo último que plantea Horacio. Indefectiblemente esto implica tomar decisiones, ¿sí? Entonces ahí creo que una de las riquezas de las decisiones en el ámbito universitario tiene que ver con los procesos de legitimación, ¿no? De qué manera construimos esas decisiones para que se vean plasmadas en el plan de estudio y generen la adhesión, la legitimidad, la confianza. ¿No? Creo que ahí está la riqueza, ¿no? Ahí Mariano saluda, Día del Trabajador, muy bien. Claudio se fue a dar clases, muy bien que sea puntual. Hasta luego, Sandra. Paulo, discúlpame, ¿cómo están? Hola, Mili. ¿Todo bien? ¿Los puedo molestar con lo de siempre, que es una fotito, antes de que se vayan? Les pido que sonrían 2 segunditos y hagamos. Otra más. Ahí está. Gracias. No, por favor. Sí, por favor, ahí la veo a Gaby, a Silvia, sí. Juan, a ver, algún comentario. Miren, yo les voy a decir algo. Supongo que a ustedes les molesta mucho cuando terminan las clases, ¿sí? Y se despiden y quedan 3, 4 así, camaritas apagadas al final y uno tiene la duda, dice, che, ¿esta gente estuvo o no estuvo, no? Esperemos que eso no suceda. A ver, ¿alguna duda, algún comentario? No, por mi lado, ningún comentario, quedó todo claro. Es algo que evidentemente tenemos que hacer, ¿no? Y si queremos internacionalizarnos. Y bueno, es un desafío porque hay que consensuar entre todos, ¿no? Y esto forma parte de la universidad. Así que bueno, a trabajar. Pero es un trabajo en equipo, a eso voy, ¿no? Es un trabajo en equipo, ustedes con nosotros, nosotros con los docentes, así que bueno, es un desafío para todos. Gracias, Silvia. Y mira, no sé, Alberto, si físico-química tiene muchos créditos, ¿no? Vamos a discutirlo, vamos a discutirlo. Miren, también acá es importante transmitir una cuota de tranquilidad, ¿sí? Porque detrás de buena parte de estos discursos, con esto que yo les planteaba del acortamiento de carreras y demás, hubo una instalación de algunos mensajes críticos en términos laborales, ¿sí? Esto no está pensado, y menos nosotros en términos de implementación, en una cuestión que pueda afectar el desarrollo de una asignatura o que pueda afectar la situación laboral de alguien. Todo lo contrario, ¿no? No pasa por ahí. Eso me parece importante también transmitirlo yo y que ustedes sean portavoces de ese mensaje, porque eso también permite la discusión académica desde un lugar de cuidado, de tranquilidad, ¿no? Ahí, Paulo, hay una consulta que también me parece interesante de Mirta, que pregunta si los créditos de una materia pueden diferir si la materia se dicta en distintas carreras. Y la respuesta es que no, justamente por ahí es por donde vamos a comenzar a definir cuántos créditos corresponden a las materias que son comunes a varias carreras, a varios departamentos o a carreras de un mismo departamento. Pues nos va a servir de parámetro para poder también, digamos, ahí tenemos que congeniar varias propuestas y ver esa asignatura, cuánto vale en cada uno, ¿no?, de las propuestas curriculares que probablemente pueden diferir un poco o no, porque en general son materias introductorias.
Así que bueno, por allí estamos arrancando, pero sí es importante tener en cuenta esto, que nosotros tenemos muchas materias comunes en distintas carreras y que el crédito es por asignatura, no por asignatura dentro de un plan de estudio. Yo tengo una consulta, es muy particular, pero por ejemplo en la Tecnicatura tenemos 8 materias que son prácticamente en común con carreras del artículo 43. Eso también va a tener que llevar un análisis especial, ¿no? No, a ver, acá es interesante lo que plantea Patricia porque buena parte de las materias que son comunes son del 42 y del 43. ¿Sí? Estoy pensando, para usar una referencia clásica, ciencias básicas, ¿no? Y no se me ofenda a nadie, por favor. Son comunes a distintas carreras y claramente lo que nos marca la reglamentación acá es que nosotros tenemos que tomar nota de esta relación y construir un criterio que nos permita, ¿sí?, con cierta flexibilidad, asignar a esas asignaturas determinada cantidad de créditos, sabiendo que el día de mañana, con los nuevos estándares de esas carreras, cuando incorporen créditos, eventualmente puede haber una modificación. ¿Sí? Pero digo, acá voy a insistir con esto de la construcción del criterio. ¿Sí? Eso es fundamental, que la universidad de entrada tenga un parámetro, una reflexión sobre la interacción pedagógica, sobre el trabajo autónomo, sobre los resultados de aprendizaje de esa asignatura, para pensarlo en relación al concepto que el sistema universitario argentino le dio al CRE, que es la unidad de medida. Porque a partir de eso, el día de mañana, el Consejo de Universidades acordará estándares para las carreras de sistemas, por ejemplo, que son las que dialogan fuertemente con programación, ¿no? Entonces ahí una necesidad de pensarnos en términos, si se quiere, fundacionales, ¿no? Arribar a este criterio, a este proceso, que yo creo que es lo más rico, ¿no? Un comentario de académico frustrado con esta discusión de créditos, ¿no? Esto de tener carreras A y carreras B le hace muy mal al sistema universitario. La verdad que no hay razón objetiva para distinguir entre carreras que pasan por acreditación y carreras que no pasan por acreditación. En el mundo esta distinción no se hizo. Lo que pasa es que acá, en realidad, la decisión del crédito iba atada también a la cuestión de la duración de las carreras, ¿sí? Y como las carreras que pasan por acreditación tienen conforme a estándar una duración, una carga horaria mínima, contenidos curriculares mínimos, etc., lo que no se quiso fue conflictuar esas decisiones. La verdad es que hubiese sido por demás razonable que todas las carreras de pregrado y grado tengan el mismo proceso, porque para el caso que plantea Patricia, yo encima lo tengo a Patricia al lado de Juan, ¿sí? Programación y sistemas dialogan siempre en todas las universidades. Entonces hubiese sido mucho más razonable pensar de manera integral. Pero bueno, la verdad que cuando uno tiene un sistema educativo en donde quienes toman las decisiones saben muy poco de educación, tenemos resultados como los que tenemos. Paulo, consulta, porque también veo que en el chat consultan lo mismo. La implementación, ¿para cuándo sería? ¿Deberíamos tener todo a partir de enero 2027, como comentaste, creo que
Mira, la idea nuestra es construir un proceso. Nosotros hemos hecho una propuesta de actividades que hay que calendarizar en términos concretos. Seguramente puede haber variaciones de tiempos por carreras o por departamento. Acá también es interesante animarnos a pensar en la universidad de manera integral, y pienso en Buenos Aires y Mar del Plata, en lo presencial y lo virtual, ¿no? De manera integral, para poder llevar adelante estas transformaciones. El número de carreras que tenemos nosotros es un número que nos permite pensar que en unos cuantos meses nosotros podemos llegar a generar algunos niveles de acuerdo. La cantidad de materias que hay en común en algunas carreras van a facilitar también esto, ¿no? Entonces, eso creo que nos puede llegar a pensar en un escenario de octubre con alguna suerte de claridad como para poder llevar al Consejo Superior algunas propuestas de actualización, de modificación de planes de estudios y demás. En algunos casos tendremos que ir al ministerio en términos de buscar una nueva resolución. En otros casos tendremos que ir al ministerio para comunicar el cambio, ¿sí? Esta diferencia tiene que ver con las modificaciones estructurales y aquellas modificaciones que son, si se quiere, de tipo secundarias, ¿sí? Pero ahí también la plena libertad como para pensar la propuesta en un sentido de que no importa si las decisiones que se quieren hacer son de fondo. ¿Sí? Hay vía libre como para pensar la mejora en términos concretos, pero también la mejora con una necesidad de honestidad en relación a la propuesta, su carga horaria, la ubicación de las asignaturas, etcétera, ¿no? Perfecto. Estoy pensando en voz alta, pero me parece que son términos más o menos razonables, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, gente linda, ¿les parece que terminemos la reunión? Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, manos a la obra. Hay mucho por hacer. Y el desafío de mejorar y de discutir nuestras propuestas académicas, yo creo que siempre es algo que a quienes mamamos universidad nos convoca con alegría. Así que la idea tiene que ver con eso también, digamos, ¿no? Animarnos a hacer en este esfuerzo el mejor de los esfuerzos para que nosotros estemos contentos con el trabajo, para que estemos contentos con la propuesta que le llevamos al estudiante, a la gente, y que nos dé satisfacciones, ¿sí? Y mañana feliz día, ¿sí? Porque la verdad es que enorme esfuerzo el de todos los que estamos.